Buenas noches, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Buenas Luis. tardes. Buenas tardes. Solo les quería notificar que el licenciado Edson tuvo un contratiempo, entonces se va a estar demorando un poquito, pero tipo 6:15 más o menos va a estar eh, uniéndose a la clase. Me pidió que les diera un breve repaso de lo que se vio el último día, solo por si llegaran a tener alguna duda o algo que se le pueda plantear y que podamos solucionar. Entonces, no se preocupen por sus cámaras, de momento pues no es obligatorio, no tengan pena. Pero solo vamos a ir dando un breve repaso de lo que se vio o lo que se empezó a ver en la clase del día miércoles. Entonces, les voy a presentar. Muy bien. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, ahí está. Muy bien, muchas gracias. Eh, entonces, para iniciar, primero lo que tenemos que tomar en cuenta es que a diferencia de lo que vimos en la unidad pasada, en estos momentos nosotros ya estamos entrando a un análisis de producción enfocado en el largo plazo. ¿Qué significa esto? Que a diferencia del corto plazo en el que ya habíamos definido de que uno de los dos factores de producción que estamos analizando, que ya sea el capital o el trabajo, uno de los dos tenía que mantenerse fijo. En el largo plazo, pues pueden existir variaciones de los dos factores que nos pueden influenciar, digámoslo así, en la producción como tal. Entonces, existen varias formas de poder presentar, digamos, gráficamente estos nuevos niveles de producción. Y la principal, o la que estamos viendo nosotros, se trata de las isocuantas. ¿Y qué son las isocuantas? Las isocuantas son curvas que durante toda su trayectoria, que serían estas de acá, reflejan un mismo nivel de producción, pero con diferentes combinaciones de capital y de trabajo que cada una de las firmas puede tener. Como por ejemplo, si ustedes ven acá la curva cafecita, si ustedes ven por acá la curva café, esta curva durante toda su trayectoria posee un nivel de producción o refleja un nivel de producción de 55 unidades, pero está compuesta de diferentes combinaciones, ya sea de capital o de trabajo. En este caso, gráficamente el capital siempre lo estaríamos representando en el eje y el trabajo siempre se va a quedar en el eje X, el de abajo. Entonces, esta curva, la primera isocuanta, lo que nos indica es de que a diferentes combinaciones de capital y trabajo, esta empresa alcanza a producir un total de 55 unidades. Existe también dentro de este mismo mapa, podemos ver otra curva que representa otra empresa o a otra firma o de repente a algún otro agente que también con ciertas combinaciones de capital y trabajo puede alcanzar un nivel mayor de producción y así, y así sucesivamente. Los diferentes niveles de producción se alcanzan dependiendo siempre de las restricciones que puede poseer una firma o un agente
en su capacidad, digamos, de poder incrementar o disminuir, ya sean sus factores de capital o de trabajo, que son los que estamos viendo acá. Eso pues lo vamos a ir viendo más adelante, créanme. Entonces, de momento, esa sería como que la forma de lograr identificar la isocuanta, como una curva que posee varias combinaciones de capital y trabajo, pero que mantienen un mismo nivel de producción. Entonces, otro de los temas que el licenciado estaba tocando, que ya para el análisis de la producción a largo plazo, es el de la tasa marginal de sustitución técnica, o como lo colocaron acá, la relación marginal de sustitución técnica. ¿Qué es lo que nos indica este índice o esta relación? Lo que nos da a entender es siempre se mide en base al capital. Entonces, lo que nos da a entender son las variaciones o los juegos que tiene que tener el agente o la firma respecto a su capital y trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuánto va a sacrificar esta firma de capital por cada unidad que está incrementando de su nivel de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Tengo yo acá esta tablita de acá que el licenciado utilizó como ejemplo. Acá está. Entonces, de forma, digamos, en tabla, nosotros lo podemos calcular utilizando las variaciones. ¿Y qué tipo de variaciones son las que tenemos que estimar? Tenemos que validar primero la variación que existió entre el indicador que estamos viendo con el indicador anterior. En este caso, la forma de nosotros poder calcular una tasa marginal de sustitución para esta isocuanta sería ver qué diferencia existió o restar más bien el valor actual de capital, que es el que estamos evaluando, restarle el valor anterior y esta diferencia dividirla entre la diferencia entre capital, entre la diferencia de trabajo, perdón. En el caso para este análisis o para la tasa marginal de sustitución técnica, una de las condiciones es de que el trabajo siempre se va a incrementar en solamente una unidad. Entonces, nosotros vamos a calcular la diferencia, que es la que tengo por acá. Lo que vamos a hacer para calcular de esta forma la tasa marginal de sustitución sería utilizar el valor actual y restarle el valor anterior. Acá nos quedaría un valor de -3, que sería este espacio de acá. Luego vamos a hacer la misma resta, el valor actual de trabajo menos el valor anterior, y esto también nos va a dar un valor, tiene que ser 1, y esa división, el producto de esas dos operaciones lo tenemos que dividir entre sí. Si se dan cuenta, acá le agregué una fórmula adicional, pero esto es porque el valor siempre va a quedar negativo. Pero al final de todos los cálculos, a lo que a nosotros nos interesa es validar el valor absoluto. Entonces nosotros tenemos que hacer caso omiso del signo como tal para poder encontrar, o sea, para considerar únicamente la cantidad. Y vendría dando este resultado. Esto lo que nos indica a nosotros en la tasa marginal de sustitución es de que en esta isocuanta o en esta firma, esta empresa como tal, tendría que sacrificar prácticamente 3 unidades de trabajo para poder incrementar una unidad, perdón, 3 unidades de capital para poder incrementar una unidad de trabajo. Y así ese mismo ejercicio tenemos que ir haciendo para poder continuar o para poder estimar la tasa marginal para todos los niveles de trabajo y capital que tenemos.
Y de igual forma se trabaja para la segunda isocuanta, siempre tomando en cuenta que el valor absoluto es el que tenemos que validar y la diferencia de estos dos valores. Por supuesto, al igual que en la unidad anterior, hay varias fórmulas de poder, hay varias formas, perdón, de poder calcular esto. Cuando se trata de una tabla, podemos realizar este tipo de operaciones, pero cuando ya se trata de una fórmula como tal, ya si el licenciado, el día de hoy lo van a estar resolviendo, pero ya si el licenciado otorga una ecuación, entonces ya se tiene que resolver de una forma un poquito más técnica. Y al final, pues las isocuantas pues ya nos quedarían de esta manera, reflejando que las diferentes empresas con diferentes niveles de producción pues pueden manejar estas diferentes combinaciones para alcanzar su óptimo en base a la disponibilidad que poseen. No sé si alguien tiene alguna duda. Lick, ¿será que podría calcular alguna isocuanta solo para repaso? Así, pero Sí, sin, como utilizando la fórmula y que nosotros vayamos haciendo como el procedimiento. sí, cómo no. Ok, gracias. Ajá. Bueno, podríamos empezar, si gustan, voy a agarrar este vector de acá. Muy bien. Entonces asumamos que nos dan estos valores en una tablita. Lo que nosotros tenemos que hacer es calcular esa variación, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer en dos partes, ¿verdad? Igual en una operación lo tiene que hacer de un solo, pero para irlo haciendo paso a paso, nosotros necesitamos comparar el periodo actual con el periodo anterior. Entonces no podemos empezar desde el primer valor porque no tenemos contra qué compararlo. Este siempre se va a mantener como un cero. Luego ya a partir del segundo periodo nosotros ya podemos estimar una variación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar el valor actual, que sería el t, y le vamos a restar el valor anterior, que sería t menos 1 de capital. Esto nos va a dar un valor negativo. Luego vamos a restar el valor actual en este caso ya del trabajo, perdón, vamos a tomar el valor actual del trabajo y le vamos a restar el valor anterior. Y esto nos va a dar otra cantidad. Estas diferencias nosotros las vamos a dividir entre sí. Agarramos el valor del trabajo o la variación del trabajo que encontramos, del capital, perdón, la variación del capital que encontramos y la dividimos entre la variación del trabajo. Y ya nos va a dar un resultado de menos 3. Como la tasa marginal de sustitución técnica siempre tiene una tendencia a ser negativa, entonces su pendiente, el signo del valor que encontremos, siempre va a ser negativo. Siempre va a ir va a ir decreciendo. Entonces, porque al final lo que nosotros necesitamos encontrar es la variación absoluta, entonces vamos a hacer caso omiso del signo o únicamente tomando el valor absoluto de este número, ¿verdad? Esta es la fórmula del valor absoluto en Excel, pero solo es de tomar el signo como el número como tal. No es necesario hacer ningún tipo de operación, solamente tomamos el número. Y esto es ya lo que nos va quedando acá. Y esa misma operación vamos haciendo con cada uno de los valores para ir calculando su diferencia o la tasa marginal o lo que les comentaba del valor que se está sacrificando de capital versus el incremento de una unidad de trabajo. No sé si ahí estaría bien. Sí, Lick, gracias, muy amable. Muy bien, muy bien. ¿Y el ejemplo para hacer estas curvas? Ah, sí. Bueno, les voy a mostrar. Entonces, cuando queremos graficar estas curvas, pues si lo están haciendo en Excel, entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar estos valores de capital y trabajo. La tasa marginal no se grafica como tal. Entonces, agarramos el valor de capital y trabajo. Esto nos va a dar
la isocuanta. Entonces vamos a insertamos un gráfico de dispersión. Y aquí ya es como, digamos, al gusto, ¿verdad? Ya conforme lo quieran poner, pero pueden tomar cualquiera de estos que combina curvas. Entonces ya nos va a tirar un gráfico. Perdón, lo voy a poner oscurito para que se mire mejor. Ya nos va a dar como resultado el gráfico de la isocuanta que queremos hacer. Luego, si queremos añadir más isocuantas, pues ya solamente nos vamos, le damos acá un clic derecho, seleccionar datos, y ya nosotros podemos empezar a agregar los valores del resto de la tabla que tenemos. Podemos acá en agregar, escogemos un nombre de la serie isocuanta 2. Luego en los valores de X, recuérdense que siempre va el trabajo. Entonces tomamos este valor de acá, si quisiéramos agregar esta columna, esta tabla. Y luego acá en valores de Y, siempre vamos a colocar el valor de capital. Entonces lo tomamos por acá. Le damos en aceptar. Y acá ya me va agregando la cantidad y isocuantas que necesite. No sé si tendrán alguna duda. Gracias, Liz. Muy bien, muy bien. Entonces, compañeros, pues prácticamente hasta ahí había preparado mi resumen un poco. Por supuesto, ya los temas de las derivadas y todo eso y cómo el LIC llegó a la fórmula que utilizamos, esto lo vamos a ver un poquito más detallado el día de hoy, porque ya el día de hoy el LIC pretendía ya resolver problemas con ecuaciones. Entonces, por lo menos de la forma gráfica y de la forma con tabla, que fue lo que vimos el día miércoles, sería prácticamente esto lo que se tiene que tener en cuenta al momento de analizar la tasa marginal de sustitución. Siempre recordando que va a ser las cantidades de capital que se están sacrificando por cada unidad de trabajo que se agrega. Entonces el análisis al final sería que en este caso, en el segundo, digamos, en el segundo periodo, la empresa o la firma o la gente estaría sacrificando 3 unidades de capital para poder incrementar una unidad de trabajo, con el fin de mantener siempre el mismo nivel de producción. Y así se va sucesivamente. Si se dan cuenta, siempre en este caso, siempre van a tener una relación inversa el capital y el trabajo. Entonces, en la medida en que crece el trabajo, el capital se reduce. Y en la medida en que se incrementa el capital, pues el trabajo decrece. ¿Cómo se interpretarían las gráficas? Como cada una de estas gráficas representa puede ser un agente o puede ser el mismo agente, pero con diferentes opciones de adquisición de capital o de trabajo. Entonces, se podría interpretar con que cada una de estas representa un nivel de producción que se puede alcanzar. Todavía no hemos visto lo de las limitantes como tal, pero para medio explicarles, con la cantidad disponible que tiene la empresa, digamos, de poder adquisitivo, pueden disponer para alcanzar este nivel de producción, que sería, recuerdo que es el de 30, el de 55, digamos, con la cantidad que la empresa tiene disponible para manejar sus variaciones de capital y trabajo, puede alcanzar con los 55 unidades de producción con estas diferentes combinaciones de capital y trabajo. Si la empresa pudiera incrementar su nivel de producción para alcanzar esto, tiene a la mano estas diferentes combinaciones de capital y de trabajo. O sea, cada una de estas curvas representa un nivel de producción diferente, entonces es como que un incremento en la producción de la empresa.
pero no está directamente proporcionado a la cantidad de trabajo actual que posee, sino que ya para moverse de una isocuanta a otra, ya se requiere mover a la empresa desde su nivel de producción actual. No sé si me explico o lo hice más bolas. No, no, sí está bien. Es que sí, a veces cuesta interpretar las gráficas, pero sí, gracias. Ujú, ujú. Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, compañeros. Pues como les decía, hasta aquí llegó mi repaso más o menos, no tenía mucho preparado. Pero si gustan y si no tienen alguna duda o algo en lo que les pueda ayudar, yo esperaría que el licenciado se conecte más o menos en unos 5 minutos o unos 7 minutos. Podrían tomar un descansito si gustan y pues nos volvemos a reunir aquí o podrían quedarse aquí, por supuesto, en la llamada y esperar a que el licenciado se conecte. Clic una consulta. Así Ujú. como ahorita estamos en parciales y todo, pues después de parciales, bueno, no sé cómo dispondrá de tiempo como para darnos unos pequeños repasos de lo visto durante la semana. No sé cómo estará de tiempo. Igual yo sé que hay algunos compañeros que trabajan también y entiendo eso. Pero pues para los que estarán disponibles, quizás un sábado o domingo por la noche, para repasar, para estar así como que en sintonía con Lick, porque a veces siento que va un poco avanzado y a veces yo me quedo, y no digo que solo yo, me imagino que varios también. Sí, 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 sí. No, yo sé que cuesta mucho la clase, compañeros, pero como siempre les digo, no se desanimen. A veces cuesta un poquito entender todos los conceptos y porque de repente el LIC es un poquito técnico para sus explicaciones. Pero sí, por supuesto, en la medida de lo posible, yo claro que les puedo dar un repaso para ver, para ir más o menos tratar de ir de la mano con el LIC para que no les cueste mucho a la hora del parcial, porque este parcial sí es un poquito más cargado de contenido. Entonces sí, en la medida de lo posible, yo con mucho gusto les voy a tratar la manera de apoyarlos con un resumen o para ir inclusive resolviendo el laboratorio, que fue lo que nos sirvió la última vez. Sí, sería perfecto. Gracias. Ujú. No tengan pena. Entonces, sí, compañeros, no tengan pena, pueden tomarse un breve receso, unos 5 minutitos en lo que el link se conecta y ya continuar con la clase. Gracias. Muy bien. Gracias siempre por su atención, compañeros. Gracias, Lick. A la orden, compañeros.